Muy contento, estamos recibiendo muy buenos resultados en varias de las políticas públicas que emprendemos. Toluca estaba en el abandono, no solamente en materia de servicios públicos, administrativamente estaba chañicos. Ha sido un duro camino, ha sido emprender contra muchas viejas costumbres que existían en la burocracia interna. Toluca mostró un retraso de 30 años de abandono, porque fue creciendo horizontalmente. Al ir creciendo desmedidamente también se fueron creando calles, avenidas y demás, que después no se les dio el mantenimiento adecuado. Quedaron en el olvido, muchas de ellas desaparecieron. No puedes gobernar sin la participación ciudadana. Entonces, en la vena profunda, en el ADN de las y los toluqueños, existe esto, el compromiso con su comunidad. Mi expediente está limpio, impoluto, blanco. No lo han podido manchar porque me sé conducir con honestidad, con honradez. ¿Qué tal, amigos, amigas de las redes sociales y del podcast, su podcast Tendencia al Aire? Los saluda su brother Charlie Domínguez y hoy estamos en una edición de su programa preferido, Tendencia al Aire. Estoy en Toluca, agradecido, muy agradecido del espacio, el tiempo que nos da el presidente municipal, Ricardo Moreno. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Muy contento. Estamos recibiendo muy buenos resultados en varias de las políticas públicas que emprendemos. Se ve y se siente, ahorita me lo cuentas, pero Claro. Antes de entrar en materia, presidente, viene subiendo de presidir este ejercicio de diálogo circular, la toluqueña, que has decidido emprender pues desde la primera semana de tu gobierno. Cuéntame, porque muchos se preguntan, dicen que es populismo, pero ¿por qué la importancia de comunicar de esta forma, por lo menos una vez a la semana? Primero porque estoy claro, consciente de que la mejor forma de mantenerse en contacto con la ciudadanía es primero informando. Que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo. Evitas malos entendidos, malos comentarios, le restas muchísima basura a las redes sociales, porque además todos los datos que presentamos en la toluqueña son verificables. Claro. Absolutamente todos, a través de las diversas plataformas. La gente puede acceder no solamente a los resultados, a los datos, sino incluso a las fotografías, los eventos, etc. Entonces es un diálogo permanente con los medios de comunicación, pero además debo decirte que los representantes de los medios de comunicación están muy agradecidos porque tienen información. Y yo debo decirte, en la actualidad, lo que no se comunica no existe. Entonces, una de las grandes vertientes que debemos tener en el servicio público es comunicar lo que se hace para que la gente precisamente lo conozca. No, y algunos lo inventan, pero bueno, eso es otro tema. Ahora sí, entrando en materia, 14 meses, ya, entrando al quinceavo mes de gobierno, alcalde, pero no puedo omitir preguntarte, hace 14 meses, ¿cómo recibes Toluca? ¿Cómo estaban las cosas? Porque por fuera se miraba que todo era un desastre, pero ¿cómo cuando llegas a esta oficina, abres los libros, cómo te encuentras a la capital del Estado de México? Bueno, no puedo negar lo evidente, Toluca estaba en el abandono, no solamente en materia de servicios públicos, administrativamente estaba chañicos. Sin embargo, debo decirte, nosotros nos preparamos con suficiente tiempo. Claro. Prefiguramos qué es lo que necesitaba esta ciudad. Entonces, la elección fue en junio, tomamos protesta hasta enero. Esos 6 meses a nosotros nos sirvieron para proyectar, para ir formalizando muchas de las acciones que íbamos a emprender, de tal suerte que desde el primer día empezamos a actuar en diversas actividades, acciones, y empezamos a gobernar, es decir, empezamos a gobernar desde el primer día, materialmente hablando, sí, con acciones muy concretas, con programas muy concretos, que los echamos a andar, insisto, desde el primer momento que actuamos. Entonces, dicho a toro pasado, porque siempre a toro pasado todo es mejor, te puedo decir,
Ha sido un duro camino, ha sido emprender contra muchas viejas costumbres que existían en la burocracia interna. Ha sido derrotar procesos administrativos arraigados que no tenían ningún fundamento y que solamente creaban procesos innecesarios. Burocracia. Y también ha sido una lucha constante hacia afuera, demostrar que esto ya cambió y que en ese cambio pues tenemos que participar todos y por lo tanto toca convencer a la ciudadanía de que hay que formarse en el orden porque resulta ser más barato, porque resulta ser estéticamente más bonito, porque los servicios son mejores, etcétera. Y hemos actuado en todos los niveles socioeconómicos, en todos. Y hoy en día te puedo decir que se empieza a notar el efecto de las políticas públicas que echamos a andar. Sobre todo porque hemos sido consecuentes y además machacones. Claro. Diario, actuamos diario. Aquí hay mucho que informar cada 8 días. Entre 2 horas y 2 horas y media me aviento aquí con los representantes de los medios de comunicación. Y es verdad, ¿eh? Y soportando de todo, críticas, comentarios. Ahorita vamos para allá porque también, híjole, ¿cómo das de qué hablar a muchos? ¿No? Pero bueno, antes que eso, fíjate, el año pasado, pues aquí en Toluca, literal, les llovió de más. Sobre mojado. Ya no sé si por tu buena o mala suerte, pero las lluvias desnudaron algo que ahí estaba, pero escondido entre bache y bache, ¿no? Que era el abandono de la infraestructura de movilidad de la ciudad. Ante esto, pues tú, como encargado, como ya presidente en funciones, pues eres el objetivo de solucioname esto, ¿no? Eso comenzó a despertar un malestar social que es orgánico y que se debe de atender, legítimo, como presidente municipal. De ahí nace tu proyecto, gran proyecto de infraestructura que hoy tienes, que hoy pues, puede ver trabajando por toda la ciudad. Cuéntame un poco de este proyecto, cuánto le va a costar a los toluqueños, el avance y las proyecciones, porque vaya, alcalde, no me vas a dejar mentir tampoco la población de esta ciudad, qué desastre eran las vialidades de Toluca. Y siguen siendo. Lo conoció hasta la presidenta de la República porque lo comentaste en una de las mañaneras del pueblo. Toluca cruzó por un momento, más bien por un periodo, no un momento, un periodo muy largo de abandono de sus vialidades. ¿Cómo cuántos años? Toluca mostró un retraso de 30 años de abandono, porque fue creciendo horizontalmente. Al ir creciendo desmedidamente también se fueron creando calles, avenidas y demás, que después no se les dio el mantenimiento adecuado, quedaron en el olvido, muchas de ellas desaparecieron, por ejemplo, y que ahora evidentemente la ciudadanía reclama su existencia y ponerlas en orden. Claro. Estamos en eso. Pero además de ello, experimentamos una temporada de lluvias inusitada en Toluca. Se prolongó cerca de un mes más de lo normal la temporada de lluvias. Evidentemente nosotros sabíamos el enorme reto que teníamos y como te lo dije, nosotros nos preparamos muchísimo. El tema del bacheo, nosotros empezamos desde el primer día de gobierno a tapar baches y lo informábamos en la toluqueña y la gente no nos creía porque era tal la cantidad de baches que si tú tapabas 10, 15 o 20 no se iban a notar. Estamos hablando de decenas de miles de baches. Evidentemente que esto era una carrera contra el tiempo, porque la temporada de lluvias iba a venir. Sí. Y nosotros tomamos una decisión dolorosa, pero que nos significó a lo largo del tiempo un acierto, que fue: no vamos a bachar en temporada de lluvias, salvo aquellos baches que sea realmente indispensable tapar. Claro. Porque eso significaba desperdiciar el dinero. Porque las tecnologías nos decían que no debes bachar cuando está lloviendo, porque se va a levantar. Es lógico. Es lógico que eso pase. Muchas administraciones de todos los colores bacharon sobre mojado para tratar de cumplir
una imagen pública hacia la gente por que evitar viera el que costo, está trabajando, ¿no? para evitar el costo político. Nosotros tomamos una decisión diferente. Es decir, del 1 de enero del año pasado hasta el mes, principios de junio, bacheamos intensivamente. Paramos y lo informamos, vamos a parar porque ya no es posible continuar con el bacheo. Pasaron las lluvias y en el mes de octubre decidimos redoblar esfuerzos y determinamos actuar en 48 frentes de trabajo. ¿Qué logramos con ellos? Más de 45,000 baches reparados. Todos y cada uno de ellos geolocalizados, con una fotografía del antes, durante y después. Mira, aquí está. Cada uno de esos puntos que tú ves en la ciudad, si le haces zoom, tú vas a ver cómo avenidas, sobre todo las principales, primarias, secundarias, se bacharon. No son bacheos aislados. Tratamos de recuperar calles y avenidas completas, sin necesidad de repavimentar. Digo, más de 45,000 baches el año pasado, todos ellos documentados, tienen un número de folio, el antes, durante y después. Porque además esto lo desarrollamos en función de un comentario y experiencia de algunos presidentes municipales que me dijeron: agua, Ricardo, porque los recursos que se invierten en bacheo son los más difíciles después de comprobar en los procesos de fiscalización. Órale, buen dato. Entonces, ponte muy buzo porque vas a tener problemas. Entonces, por eso diseñamos inicialmente la plataforma así. Esto, tal cual, se va al órgano de fiscalización para que nos auditen, para que no haya problemas. Y después se convirtió en un medio de comunicación hacia la gente de lo que hacemos. Eso está en nuestras redes sociales, eso está en nuestras plataformas. Eso te iba a preguntar, esto es público, esto lo pueden encontrar en redes, en internet. Ahí hay una nota. La información presentada en esta plataforma de bacheo es de carácter público y está para consulta ciudadana. Los datos relacionados con folios, fotografías, ubicaciones y reportes se encuentran en constante proceso de actualización, revisión y supervisión. Diariamente pueden variar conforme avanza el registro y la validación de los trabajos realizados. Evidentemente los que dicen que no haces nada, pues no se meten a verlas. No quieren, ¿verdad? No pueden o no lo quieren ver. Ahí está, mira. Ahí está el poco mapa. A poco va cambiando la configuración de las calles. Pero esto no quiere decir que el bacheo sea la parte esencial de nuestra política pública. Nosotros hemos invertido en obra pública el mayor número de recursos en la historia de la capital. Cerca de 800 millones de pesos se fueron a obra pública, fundamentalmente en dos áreas. Una, la repavimentación, y dos, la perforación de pozos, que es el otro componente de lo que le hacía falta a Toluca. Toluca sufrió durante varios años crisis hídricas brutales. Más de 120 colonias sufrieron una sequía que se prolongó hasta por 4 años. Increíble que en una ciudad que llueve tanto pasen eso. Increíble, ¿no? Por indolencia, porque pensaron quienes gobernaron que era muchísimo más sencillo conectarte al sistema Cutzamala y con eso dotar de agua a Toluca. Toluca siguió creciendo, siguió demandando más agua, pero en contrapartida la disposición de agua del Cutzamala se fue disminuyendo. Llegó a tal disminución el año 2024 que del total de los cerca de 700 litros por segundo que nos daban, llegó a 230. Es decir, perdimos casi 60% del suministro del sistema Cutzamala cuando el sistema Cutzamala estaba en crisis. ¿Para una ciudad de cuántos millones? Un millón de habitantes, números cerrados. ¿Eso qué significaba? Que no había habido inversión en Toluca. En estos 6 meses antes de entrar al gobierno, nosotros desarrollamos un plan hídrico 2025-2050, que antes de llegar al gobierno fuimos a tocar a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría del Agua, etcétera, a presentárselos,
Primero, para que obtuviésemos las autorizaciones para perforar, para tener nuevas fuentes de abastecimiento. Y nos autorizaron 21 nuevas fuentes de abastecimiento y estamos en proceso. Ya llevamos 13, 14 pozos entregados. ¿Qué te digo con ello? Que Toluca no va a padecer la sed que padeció en años pasados. Es más, ya estamos primeros días de marzo, ya el estiaje ya tiene varias semanas que inició y afortunadamente no tenemos una crisis por falta de agua. La ciudadanía tiene agua hoy en sus colonias donde antes no les llegaba. Entonces, entre eso y la recuperación de vialidades, así como iluminar Toluca, que estaba totalmente abandonado el sistema de alumbrado público, estamos cambiándole la fisonomía, la estamos poniendo guapa. Cuando dijimos que el programa Yo Pongo Guapa Toluca y Toluca se pone guapa iban a ser el eje central, a eso nos referíamos, que es ejercer en plenitud nuestras competencias. Los servicios que señala el artículo 115 constitucional, hay que prestarlos eficientemente, hay que hacerlo bien y hay que utilizar desde nuestra perspectiva en una ciudad como esta el modelo de ciudad inteligente, es decir, la toma de decisiones basada en datos, en números, no en el yo creo, en el yo pienso o en el componente de la toma de decisión de carácter político, porque aquí salen más votos, no. Basada en los datos, en las necesidades de la gente. Y eso nos ha llevado a utilizar la tecnología. Y la tecnología hay que ponerla al servicio de la gente, si no, no sirve. Puede haber muchos adelantos tecnológicos, pero si esos adelantos tecnológicos no le sirven a la gente, no nos sirven para nada. Es correcto. Nos acabamos de comentar ahorita, Toluca se pone guapa, este programa que vienes implementando desde la primera semana, el primer día de tu gobierno. Parte de este programa, por lo que he visto, y corrígeme si me equivoco, es también el mantenimiento de espacios públicos, de ir a la colonia a rescatar o darle mantenimiento a espacios públicos, los espacios que la gente transita, los que usa para la convivencia. Los de la vida cotidiana. Sí, donde uno camina, donde tu hijo juega, donde sacas a pasear al perro incluso, ¿no? Y he notado que no solo involucras a gente de la administración para que vaya, sino al vecino. ¿Te ha funcionado involucrar? ¿Y por qué? Es importante. Mira, yo tengo una vertiente de trabajo social y comunitario muy fuerte. Así surgió Proyecto 21, que es la organización que yo fundé, básicamente haciendo trabajo comunitario. Yo creo en las comunidades, yo creo mucho en la vida comunitaria y ahora desde el gobierno entendí que no puedes gobernar sin la participación ciudadana. Por lo tanto, había que darles instrumentos de participación objetiva. No todo es política, más bien la política la haces cotidianamente si te esfuerzas. Por eso es que diseñamos el programa Toluca se pone guapa y Yo Pongo Guapa Toluca. Y cuando hablas en primera persona, cuando dices yo, me comprometo con mi comunidad y entonces empezamos a recuperar los parques, los jardines, las delegaciones, las escuelas, todo aquel espacio público que le había sido arrebatado a la ciudadanía por la delincuencia o se había vandalizado. Hoy la propia gente, en conjunto con 300 servidores públicos, logran eso. Cada uno de esos puntos que tú ves en este mapa son puntos de intervención. Y cada uno de estos puntos está georreferenciado, qué dependencia fue la que actuó, por ejemplo, y están las fotografías y qué tipo de jornada se llevó a cabo. Esto nos ha permitido que tengamos ya 1,300 jornadas realizadas en la ciudad, en poquito más, en estos 14 meses que bien me llevas contados. Sí. Y hemos logrado ya que la iniciativa privada, las industrias, la empresa también se dedique a la recuperación de espacios públicos. Hoy te puedo decir, afortunadamente contamos con nuevos espacios educativos, escuelas de iniciación musical, porque decidieron algunas empresas apoyarnos en espacios públicos, en parques, jardines, porque recuperamos
canchas deportivas. En breve, en las próximas semanas, vamos a actuar en no menos de 10 canchas que vamos a recuperar y ponerlas al servicio de los jóvenes. Y poco a poco estamos logrando recuperar una cosa que se llama confianza ciudadana. Porque en esto participa la gente. ¿Sí? La gente de la comunidad, los vecinos. Y cuando la gente participa recuperando su espacio público, lo cuida, lo protege. Y generas un ambiente de participación y también de comunidad. Empiezan los ciudadanos a recobrar la confianza entre ciudadanos. Se recompone el tejido social. Entonces, ha sido una política muy exitosa que ya replican en otras partes del país. Hoy ya existe Escobedo se pone guapo, por ejemplo. Ciudad de México. Ciudad de México, como una política de la jefa de gobierno, retomó, allá le llaman, yo pongo guapa mi colonia y mi delegación también. Sí. Tengo entendido también. Y te dieron el crédito, ¿no? Sí, además. Pero además, déjame decirte, cuando me preguntas por qué, es una vieja tradición, al menos en esta parte del altiplano mexicano, la participación comunitaria. En el sureste le llaman tequios, Oaxaca. La gente está acostumbrada a participar en su beneficio colectivo. Así se formaron, nosotros le llamamos acá delegaciones, tenencias, le llaman en otras partes del país. Nuestras delegaciones fueron creciendo así. La gente fue la que metió su drenaje, su agua, construyeron sus escuelas, sus iglesias, sus delegaciones. Sí. Entonces, en la vena profunda, en el ADN de las y los toluqueños, existe esto, el compromiso con su comunidad. Entonces, no puedo ni quiero decir que aprovechamos eso, no. Es un momento, desgraciadamente, que cruzamos, en donde las autoridades dejaron de lado la participación ciudadana y también la atención hacia la gente. Estaba desolada la ciudad. Te puedo decir, yo recibí una sociedad deprimida, una Toluca deprimida. Entonces, gracias a todas estas acciones estamos logrando sacudir desde abajo y la gente empieza a cambiar su concepción de su principal entorno y la participación y comunicación con sus vecinos. Ya se recompusieron muchas de las relaciones humanas que existen hasta abajo. Y eso es una gran noticia para todos estos. Claro. Gracias a eso, que también debo decirte, forma parte de una estrategia conjunta de seguridad pública. Allá vamos. Tiene un efecto. Y hemos logrado la mayor disminución desde los últimos 15 años en Toluca de incidencia delictiva de alto impacto. 32%, si no me equivoco, según el secretariado. 27% ya consolidado el año pasado, será un 27%, pero hay algunos delitos de verdad importantes. Por ejemplo, homicidio doloso disminuyó 30%, robo de vehículos 58% disminuyó el año pasado, violencia intrafamiliar 21%, en fin. Narcomenudeo disminuyó también cerca del 35%, en fin, varias conductas delictivas se han visto disminuidas gracias a que hay iluminación, hay atención, yo pongo guapa Toluca, hay jornadas deportivas, hay un montón de cosas que están llegando a lo más profundo de la sociedad. Ya, por ejemplo, actividades culturales deportivas, no solamente se utiliza el centro de la ciudad como tradicionalmente se hacía, la estamos llevando a todas las delegaciones, la descentralización de todas las actividades de gobierno, y eso ha sido muy importante. Sí, y se ha visto, se ha notado. Presidente, hasta el 2024 finales que recibes, la administración Toluca ocupaba un deshonroso lugar en materia de violencia contra la mujer, doble alerta de género. ¿Cómo va? Mira, hemos llevado a cabo diversas actividades. Tenemos una disminución en los últimos 4 años, consolidada de disminución de feminicidios. Afortunadamente se ha mantenido en un nivel bajo. Estaba haciendo una reflexión hace unos días en el equipo
que me acompaña, que son puros jóvenes. Sí. De eso me siento también muy orgulloso. Muchos jóvenes están aquí en esta oficina. Y les hacía la observación. Es preocupante el tema de las alertas, pero cuando haces comparativos con otras ciudades, Culiacán, por ejemplo, tiene 20 y tantos feminicidios al año y no está alertado. O Guadalajara, también que tiene creo que 18, 20 feminicidios, no está alertado. En fin, varias ciudades en el país que tienen una condición muchísimo más alta no están alertadas. Y sea yo, eso es injusto, profundamente injusto, porque se presenta en el inconsciente una situación agravada exponencialmente de lo que pasa en realidad. Los números no mienten, ahí están. Preocupa el que exista siquiera un feminicidio. Pero creo que estamos llevando a cabo diversas políticas de género, con perspectiva de género, que muy pronto ojalá en una reflexión conjunta con la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de decretar las alertas, podamos levantar la alerta de género. Ese es mi objetivo, lo planteé desde campaña, y esto solamente se hace si tú vas generando una política en que las mujeres se sientan primero seguras, tengan acceso no solamente al poder público, sino también a mejores empleos en todos los niveles, que su trabajo sea igualmente remunerado que un hombre, en fin, diversas condiciones. Lo estamos logrando. Hemos hecho senderos seguros en Toluca, 7 este año, si mal no recuerdo, tanto con recursos federales, estatales, municipales, grandes senderos seguros, que tienen esta visión y esta misión, que es dotar de mayor seguridad. ¿A quiénes? A las mujeres, que son las que llevan la carga del hogar, la carga económica, la carga social. Son las mujeres, las toluqueñas, las que han hecho fuerte a la industria de este estado y de esta ciudad, y necesitamos conducirlas hacia los puestos de trabajo, hacia las paradas de ida y vuelta a su casa, ¿no? a su casa seguras. Entonces, sí estamos empeñados en eso, estamos estableciendo varias estrategias, y mi objetivo es levantar tarde, temprano, pero antes de que me vaya, esa doble alerta de género. ¿Hoy es más segura la ciudad? Sin lugar a dudas. Hoy puedo decir que es mucho más segura y se siente. Yo no quiero decir que no haya delitos y demás. Sí existen, pero no son de los de alto impacto. Hemos disminuido el robo en todas sus modalidades significativamente. De verdad es que somos de las 32 regiones en que está dividido el Estado para el tema de mesas de seguridad, la región que más disminuyó el índice de delincuencia de alto impacto. Toluca. ¿Qué te dice la gobernadora con todas estas? Que le eche más ganas. Es muy exigente la gobernadora, es una maestra muy exigente. Que no abandonemos, que no nos echemos a las hamacas, que no cantemos victoria. Ella está muy preocupada por las condiciones, ella sabe las condiciones en las que estaba la ciudad. Te voy a dar ahorita una exclusiva. Financieramente Toluca estaba comprometida. Recibimos la administración con un endeudamiento brutal, sobre todo en materia de adeudos con ICEMIN, adeudos con Comisión Nacional del Agua, adeudos con proveedores, adeudos laborales, y poco a poco hemos venido saneando las finanzas. Se había un déficit importante. Muy grande, estamos hablando de más de 1,800 millones de pesos, Entre todos los adeudos. Te voy a dar una buena noticia. Hoy ya, por ejemplo, no le debemos a Comisión Federal de Electricidad. Logramos poner al corriente y llegar a un acuerdo, un reconocimiento de adeudos. Okay. Y de 80 millones de pesos que se debían, pasamos a 40. Y el día viernes pasado, hoy es miércoles, viernes, hicimos el pago al ICEMIN de la deuda que tenía Toluca.
hoy Toluca no le debe un peso al ICEMIN. Y eso ayuda porque además es un organismo que tiene una dificultad económica muy fuerte, pero además eso significa que nuestros servidores públicos pueden tener la confianza de que sus servicios se les van a tener que prestar adecuadamente, y eso genera un compromiso también nuestro con la seguridad social. Yo creo en la seguridad social y por lo tanto desde el gobierno estoy impulsando eso. Entonces estamos saneando las finanzas públicas municipales, eso nos va a dar una mejor calificación administrativa. Otro dato que revela confianza: en materia de predial el año pasado incrementamos 20% la recaudación. A eso iba, porque cuando hay seguridad, cuando hay una ciudad que mejora sus condiciones de desplazamientos viales, infraestructura vial, cuando la ciudad empieza a mejorar, la gente empieza también. Sí, claro. A pagar sus contribuciones. Los toluqueños son responsables y premian y castigan, y evidentemente no les gusta que desperdicien su dinero. Claro. Entonces, no hay mejor evaluación que las cajas de la tesorería municipal. Ahí es donde la gente puede evaluar y es donde castiga. Entonces yo te quiero decir, el año pasado crecimos 20% en la recaudación de impuesto predial. ¿Cómo? No hicimos una campaña inquisidora ni recaudataria. Primero, voluntariamente mucha gente se presentó a pagar. Segundo, el presidente municipal fue uno de los primeros ciudadanos que se formó en ir a pagar sus impuestos. Al yo pagar mis impuestos, pues desde luego que le cierro la puerta a todos aquellos que me piden el favor de no pagar impuestos o claro, descuentos o este tipo de cosas. Pues no, pues si yo pago, que todo el mundo pague. Es la visión. Entonces terminamos con muchos privilegios, muchos, de todo tipo, empresas particulares, familias machuchonas, en fin, todo el mundo a pagar. Y eso dio como resultado un incremento del 20%, es el incremento más grande en la historia de Toluca para un año de recaudación. Incrementar 20% no es nada sencillo, pero también sucedió el 18% en agua. Pues va de la mano uno con otro. Y no solamente tiene que ver con el monto financiero, sino con el número de cuentas que se pagaron, que por ahí anda. Es decir, la base contribuyente se incrementó. ¿Y cuánto cayó a la bolsa, presidente? No tengo en este momento los datos en términos generales, pero te puedo decir, de los 5.400 millones más menos que se presupuestaron el año pasado, logramos ejecutar gasto por 5.700, 200 millones de pesos más de lo presupuestado. ¿Por qué? Porque tuvimos el incremento. Son buenos números y buenos datos. No soy muy neoliberal, que es que les encanta quedar bien con las matemáticas. Más bien soy más social, pero también sé lo que implica ello, ¿no? Claro, tienes que estar pendiente. Y eso significa que tenemos una administración eficaz para la recaudación y para el gasto. Regularmente las administraciones subejercen, nosotros no subejercimos, y ese es un dato interesante. Estamos en plenos procesos ahorita de comprobaciones, de integración, etcétera, de la cuenta pública, y yo creo que nos va a ir muy bien. Vamos a sacar varias estrellitas. Perfecto, presidente. Fíjate, cuando tuve la oportunidad de plantearle a la presidenta Sheinbaum la crisis que se estaba viviendo aquí en Ahora ayúdame, porque se va a quedar con esa imagen de los baches. Y no, mira. Ella dijo algo dijo dos cosas. Primero que no iba a haber, no alcanza para apoyar a todos. Y dijo que a Toluca pues le debería de alcanzar para poder salir ahora sí literal del bache. Y tú pues te pusiste. Creo que te lo tomaste como una instrucción, porque no solo, te envió a lo que muchos municipios les falta, ¿no? Que es la experiencia. ¿Quién les diga cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? O que con su experiencia la transmite para que camine el proyecto.
y pues tengo entendido que el secretario de Comunicaciones y Transportes atendió a la instrucción de la presidenta y tú hiciste lo tuyo. Y hoy Toluca tiene maquinaria propia, trenes de pavimentación propios. Fíjate que este dato es importante porque sí, metió un componente a la ecuación. Ya teníamos el problema, pero además ahora teníamos los ojos de la presidenta encima. Entonces, primero hay que actuar con mucha humildad. Y lo primero que hicimos después de que se dio a conocer el tema ahí en la mañanera del pueblo fue buscar al secretario de Infraestructura. Mantuvimos una charla muy larga, pero muy agradable, porque varias de las cosas que él nos comentaba como solución nosotros ya medio las traíamos en ciernes en esa época. Le enseñamos cómo estábamos geolocalizando y demás, y lo que pretendíamos hacer. Te voy a ser franco, yo iba por lana y salí trasquilado, porque en aquella ocasión lo que yo quería pedirle al secretario era que nos ayudaran con un tren de pavimentación, porque en el oriente habían anunciado que les iban a dotar de 10 trenes de pavimentación. Entonces dije, pues la capital. Entonces iba yo esperanzado en que iba a convencer al secretario. Desgraciadamente no lo convencí. No me frustré, y aquí debo reconocer a todas las áreas administrativas, hicimos una labor de contención del gasto corriente que nos llevó a que pudiésemos adquirir nuestros trenes de pavimentación. Hoy tiene Toluca un dragón que la próxima semana, me parece, en estos días, va a entrar en funcionamiento, porque ya se pudo licitar el asfalto. Entonces vamos a asfaltar y el dragón va a empezar a funcionar y vamos a tener todo un programa especial para ese dragón. Queremos pavimentar varias de las avenidas importantes de Toluca, además de las que ya se están haciendo, y hice un recuento importante. Y además el secretario nos ayudó mucho con tecnología. Es decir, pudimos identificar de qué tamaño era el problema, pero además pudimos tener una radiografía de las avenidas y calles de Toluca. Y eso es un gran avance. Saber cuál era la enfermedad y de qué dimensión eran los baches, dimensión en el sentido si habían dañado superficialmente o profundamente las calles, era esencial, porque eso te indica qué tipo de tecnología debes de utilizar para la reparación de las calles. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que muchas solamente eran superficiales, y ahí actuamos con una técnica que se llama slurring o lodos asfálticos, que es como una impermeabilización, y eso te permite hacer un mantenimiento preventivo. Yo no digo que no se vayan a hacer baches, se van a hacer baches, pero mucho menos. Luego, ese mismo estudio nos permitió ver en qué calles tenemos que repavimentar. O ese mismo estudio te dice, ¿sabes qué? Está dañada tu base, tienes que quitar todo y volver a hacer la calle desde lo profundo. Tienes que compactar, levantar, etc. Entonces, ese estudio, ese trabajo, nos ayudó mucho el concurso del secretario de Infraestructura. Y hoy Toluca es distinta, diferente. Yo siempre dije, es cuestión de paciencia. Y pedí mucha paciencia a las toluqueñas, a los toluqueños. Y hoy les puedo decir, valió la pena habernos esperado. Valió la pena no haber bacheado en época de lluvia. Seguimos trabajando. Ya creo que mañana o pasado empiezan otra vez los 48 frentes de bacheo. Ya lo retomamos. Hoy va a ser al revés. Hoy ya sabemos qué bache concretamente van a ir a tapar las brigadas. Y lo voy a hacer público en la toluqueña. ¿Para eso sirve la toluqueña? La lista de todos los baches que van a ir a tapar estas brigadas se va a publicar, gracias a la información y a las quejas que la ciudadanía nos hizo llegar a través de la vía telefónica, del reporte por escrito, a través de las plataformas que tenemos, de la aplicación Toluca en tus manos. Y ahora viene el momento de reparar esos reportes. Perfecto.
Oye, y pues con todo y esto que me platicas que están haciendo, lo que viene, pues, ¿qué opinión sobre aquellos que andan más preocupados pues, por cuestionar tus chamarras que tu trabajo? Pues mira. ¿Será que el trabajo es muy bueno que no le encuentran por dónde? Cuando no hay argumentos, cuando no hay argumentos políticos, administrativos, cuando no hay errores de gobierno garrafales, cuando no hay distracción de recursos públicos para otras cosas, cuando no te estás clavando el dinero, cuando ves que la gente tiene una percepción distinta de su gobierno, cuando hay confianza en el gobierno, pues cualquier cosa sirve para llamar la atención. Tengo la fortuna, y lo digo con orgullo, de ser hijo de obrero. Eso me llevó a trabajar desde muy joven. Desde los 14, 15 años de edad, trabajo. No quiero parecerme a Ernesto Zedillo, pero te voy a platicar, yo sí de bola. Bueno, nadie lo sabe, pero voy a dar la exclusiva. Nada más porque eres cuate. Allá en mi pueblo, en El Oro, mi papá trabajaba en compañía de Luz y Fuerza. Mi mamá se dedicaba a las labores del hogar, pero siempre ayudó a la familia. Entonces, vendía ropa, zapatos, joyería, muchas cosas, no era comerciante. Entonces era yo muy chico, tendría 6, 7 años, y siempre era yo hiperactivo. Entonces tomé el cajón de la bola y me fui al jardín municipal a dar bola. Mi papá se enteró y le dio mucho coraje. Mi papá era un hombre muy disciplinado, de carácter muy fuerte. Y me acuerdo lo que me dijo, que él no permitiría jamás que un niño trabajara, que por eso había papá, y que no necesitaba, porque más cierto, no lo necesitaba con urgencia, no tenía una necesidad de trabajar, pero recuerdo muy bien a esa edad, fíjate, tengo recuerdos de infancia muy importantes, o sea, es que a mí me gusta trabajar y ganarme mi dinero. Desde entonces he sido inquieto, vendí Fayuca a los 15, 16 años de edad, soy productor agrícola, jitomate producimos para exportación, me ha ido bien como abogado, creo que no lo hago mal, he tenido varios casos emblemáticos, en fin, la política para mí es un placer, de esos placeres que disfruto mucho, no me hace falta nada, vivo feliz, tranquilo, y todo lo que he hecho, absolutamente todo, ha sido producto de mi esfuerzo, de mi trabajo, siempre ilícito, no me dedico a las cuestiones ilícitas. Entonces, pues a muchos les da coraje, lo digo con franqueza. Yo tengo lo que muchos no tienen, que se llama honradez. Tengo lo que a otros les falta, que es familia fuerte, sólida. Y pues desde luego que causa escozor. Entonces, que digan misa. Lo cierto es que en ninguna fiscalía, en ninguna contraloría de donde he trabajado, hay una sola queja, ya no digo denuncia, queja. Ni siquiera. Contra un servidor, nada. Mi expediente está limpio, impoluto, blanco, no lo han podido manchar. ¿Por qué? Porque me sé conducir con honestidad, con honradez. No tomo lo que no es mío. Y eso molesta. Entonces, me alcanza para eso y un poquito más. Como siempre les digo, les puedo invitar un refresquito o algo más fuerte si quieren. Me alcanza para eso y un poquito más. Primero decían que eras peligroso porque eras de Morena. Luego que las chamarras. Luego dicen que ni de Toluca eres. Acabo de leer hace poco que eres millonario, que te hiciste millonario de la noche a la mañana, y brincan a que de plano estaba mejor Toluca antes, con los gobiernos del PRI, y se atreven a compararte con Juan Rodolfo Sánchez Gómez, que bueno, alguien que tuvo que concluir el gobierno literal y salir por la puerta trasera. Se llevan pesado aquí en Toluca.
Pues mira, ya lo dije, les faltan argumentos políticos. No los quiero demeritar tanto, pero se creían intocables, dioses, gigantes, y resultó que son demasiado pequeños. No se esfuerzan. Son parte del viejo régimen, que vivían de privilegios, que utilizaban el servicio público para enriquecerse. Perdón, yo no seré rico de alcurnia. Lo poco, mucho que tengo está declarado. Ahí están mis cuentas. Yo invito a cualquiera que presente una denuncia, que la presenten y que vean mi evolución patrimonial. Lo que tengo no es de ahora. Ha estado declarado permanentemente. ¿Te distrae? No, hombre, ¿por qué? ¿Te quita el sueño? En absoluto. Tengo una sola cuenta bancaria, una. Así que ya no está Pablo Gómez. ¿Quién está ahorita en la...? Híjole mío, no en la ¿cómo WIF? se llama? No recuerdo quién está No ahora en la recuerdo WIF. el nombre. Pero pues va a ser muy fácil, nomás tengo una sola cuenta bancaria, que es en la que me depositan mi quincena. Pero ahí también donde me depositan lo del rancho y demás. Ahí está, no tengo problema. Es todo lo que tienes que declarar. Cuentas bancarias una, cuentas de inversión otra. Así tiene que ser. Y mis bienes están declarados, mis intereses, porque tengo empresa, están perfectamente declarados. El ayuntamiento creo que no compra jitomates. ¿Te vas a ir con lo que llegaste? ¿Con la satisfacción, como decía Andrés Manuel, Sí. del deber cumplido? Sí, te voy a decir que sí. Porque para mí era un sueño echar a andar toda la experiencia acumulada durante muchos años en materia política, en materia administrativa. Fui asesor en la legislatura local, en la federal muchos años. Fui diputado local, federal, senador, presidente de partido, dirigente, activista. Y todo eso vas abrevando y vas modelando. ¿Para qué quieres el gobierno? Yo me hice esa pregunta la primera vez que competí por la presidencia municipal de Toluca. Y yo dije, quiero gobernar Toluca para echar a andar esto. Y Toluca se pone guapa, Toluca se pone en forma. Es una disminución de la delincuencia, es el agua, es la luz, es todo. O sea, cómo todo integrado llega a generar un modelo de ciudad. Y después vino otra etapa cuando empecé a estudiar el fenómeno de las ciudades inteligentes y la toma de decisión basada en datos. Y dije, ese es el modelo que requiere Toluca. Y luego me puse a estudiar sobre las condiciones geográficas, económicas de Toluca más a profundidad. Y tuve la idea de generar este modelo de ciudad. A Toluca hay que saberla vender en el buen sentido de la palabra, es decir, cómo atraemos inversiones, que además se les olvidó a los presidentes municipales que también es una misión del gobernante, atraer la inversión para dar empleo. Parte de su chamba, sí, cierto. Es parte de la chamba, hay que traer las inversiones para que la gente tenga empleo y para que haya una derrama económica y para que esto dinamice positivamente a Toluca. Y entonces te encuentras en que la cultura, los eventos, etcétera, también son una misión, una visión de gobierno de Toluca. Por ejemplo, hoy retomamos el Festival del Alfeñique, que es una festividad muy tradicional de Toluca. Que se había perdido, ¿verdad? No, pero se había perdido con el tiempo. Entonces decidimos darle un empujón enorme y tuvimos 2.400.000 visitantes a las actividades del Alfeñique, más de 800 actividades en un mes, es lo que representó el Alfeñique, y más de 1.600 millones de derrama económica. Nunca antes visto en Toluca. Ya con los datos que van a salir pronto del INEGI, sí, vas a poder notar el antes y el después en materia de crecimiento económico. Llegaron 950 millones de dólares a inversión a nuevas industrias en Toluca, que significa empleo de mayor calidad para las personas. Entonces, también estamos preocupados en eso y estamos ocupados en visitar
en que nos visiten empresarios de otras latitudes, que vengan a invertir, no solamente en comercio, no solamente en servicios, en industria, que son las capacidades productivas que tiene esta ciudad. Entonces, se generaron más de 13,500 empleos el año pasado. Con estas gestiones. Con todas estas gestiones, y no salí al extranjero a traer las inversiones. Esa es otra, porque no se te ha visto haciendo giras. Me fui de vacaciones y también me criticaron, pero me fui de vacaciones. No, porque ni eso ¿no? puedes hacer, ¿no? Para algunos piensan que no tengo derecho ni a la vida privada, ni a los viajes, ni mucho menos en vacaciones. Ni a que te pongas una chamarra que te regalaron, hombre. Yo sé que falta mucho. Llevas 14 meses apenas de gobierno y hay que reconocerlo, bastante exitosos, bien, con mucho trabajo. Pero cuando llegue el momento de abandonar esta responsabilidad y tener que irse, porque pues, todo lo que empieza acaba, ¿algún consejo que le darías a tu sucesor? Que quizás, por el contexto en el que recibiste, pues a ti nadie te lo dio. Mira, todavía no llegamos a la mitad del río, porque no llegamos a los 18 meses todavía, que sería la mitad del mandato. Estamos justo cruzando los 14 meses. Y creo que empieza a dejarse sentir los efectos de la toma de decisiones del año pasado. Porque así es la política. La percepción es muy difícil de cambiar. Y más cuando vienes de un proceso de deterioro significativo. Ya empezamos a dejar sentir los efectos de la buena toma de decisiones. Se va a profundizar. Los próximos meses la ciudadanía va a empezar a notar que su basura se la recogen, que tiene alumbrado público, que ya no hay baches, que ya no hay tantos delitos en la calle, que hay cultura, recreación, deporte, que hay diversas actividades, que hay un entorno pues positivo. Y continuaremos tomando decisiones importantes, obras importantes, que espero el Cabildo me las apruebe, que van a cambiar la realidad de algunas partes de la ciudad. Toluca es muy diversa. Toluca son distintas regiones y diversas realidades. Entonces hay que entenderla y atenderla así, en forma diferenciada. Y en eso también hemos sido muy sensibles, en saber entender la dinámica de cada una de las regiones y zonas de Toluca, de sus vocaciones. Por ejemplo, un dato importante, que la ciudadanía vio muy bien, a contrapartida de lo que piensan en el círculo de la política. Cuando decidimos pavimentar calles de la zona industrial de Toluca e iluminarlas. Algunos de nuestros detractores, ¿por qué estás favoreciendo a los grandes empresarios nada más? Pero la gente, las obreras, los obreros decían, qué bueno. Oye, qué bueno que ya atendiste estos corredores, porque aquí son por los que pasamos diario para llegar a nuestro trabajo y esto nos hace más fácil el acceso a nuestro centro laboral. Y fue muy bien visto. Tan fue bien visto que ahora el gobierno del estado está entrando a pavimentar muchas avenidas y calles. Por cierto, agradezco mucho a la gobernadora Delfina Gómez. Se ha portado de maravilla. Ahora está pavimentando 3 grandes avenidas de Toluca, que son de jurisdicción estatal: Vialidad Aeropuerto, López Portillo y Alfredo del Mazo. Destruidas. Que estaban destruidas. Ahora están repavimentando, le agradezco mucho. Y en conjunto estamos recuperando varias avenidas del norte del municipio. Es un fenómeno muy interesante. Yo creo que si seguimos este ritmo, en los próximos 12 meses vamos a reconfigurar el crecimiento urbano poco a poco. La ciudad está cambiando, sus parques, jardines, explanadas se están recuperando. Vamos a reinaugurar muy pronto la Alameda. Este año vamos a intervenir el Parque Vicente Guerrero, vamos a repavimentar varias calles, vamos a dar mucho de qué hablar, van a seguir hablando mucho, pero quien me interesa que hable es la gente, la ciudadanía,
que se exprese. Yo creo que antes de llegar a la mitad del mandato, ¿qué le recomiendo a mis adversarios? Pónganse a trabajar. A quien quiera gobernar. Hay forma de demostrar qué es lo que quieres y para qué quieres el gobierno, sin estar en el gobierno. Y eso fue lo que hizo Proyecto 21, demostrar antes de llegar al gobierno que se podía hacer las cosas, y hoy desde el gobierno no se puede. Te lo comento porque yo prometí, me acuerdo muy bien, porque Toluca estaba en penumbras. El 40% de sus luminarias estaban apagadas cuando llegamos. Hoy ya logramos integrar cerca de 18,000 lámparas nuevas, ya logramos integrar un sistema inteligente de 25,000 lámparas, que desde esta oficina podemos saber si están encendidas, si están apagadas, en fin. Tarda mucho en cargar, a ver si carga. Desde aquí la puedo apagar, cada una de esas 25,000 lámparas. Pero hoy como nunca, Toluca está llena de luz, como nunca. Iluminadas, colonias completas, barrios completos, parques. Y eso le cambia la configuración a esta ciudad. Y vamos a continuar con esa política, porque favorece muchísimo la ocupación del espacio público. Entonces, un dato más relevante, por ejemplo, para nuestros amigos que no conocen Toluca, el centro urbano de Toluca, aquí el casco, el primer cuadro que le llaman, se moría a las 7 de la tarde. Es una ciudad básicamente burocrática, cierran las oficinas y esto se muere. El año pasado logramos que 20% de los días del año estuvieran los negocios abiertos hasta las 9 de la noche o más, gracias a una política de festivales culturales, festivales artísticos, actividades, alfeñique, primavera arte, en fin, muchas de las cosas lograron que el 20% de los días del año el centro de la ciudad estuviera abierto de las 9 o más de la noche en adelante. Y eso es una muy buena noticia, porque eso habla de que hay desarrollo, movimiento y actividad en nuestra ciudad. A ver. Cada puntito que ves ahí es una luminaria. Las que están en rojo tienen alguna alerta, las verdes están funcionando. Ahorita es de día, obviamente. Eso es en tiempo real. Están en este sistema 24,919 luminarias con este sistema. Conviven varios sistemas con luminarias de otras generaciones. De estas 24,000 que están en estas colonias que se alcanzan a ver, el objetivo de la administración es que cuando nos vayamos tengamos un sistema de más o menos 35,000 lámparas de esta naturaleza, que desde aquí las puedes controlar. Están las colonias más pobladas, las colonias con mayor movimiento, etc. Y desde aquí, por ejemplo, te puedo decir, 198 no están conectadas. 1,176 están fuera de línea de internet, no tienen internet en este momento porque estas se comunican por internet. 797 tienen alguna falla, 4 un aviso y 22,404 están funcionando en este momento. Entonces ya ni siquiera necesitamos el reporte ciudadano para atender. En algunos puntos, por ejemplo, te voy a dar este dato. Aquí ves, es una calle donde están fuera de línea el sistema, algo así. Ahí se fue la luz y por eso en este momento te marca rojo. En otros puntos te robaron el cable. Entonces ya más o menos sabemos cómo atender desde aquí. Obviamente que esto lo tienen servicios públicos, pero también lo tiene presidencia. Te preguntaba la anterior pregunta, porque ahora resulta, Ricardo, que los que ya gobernaron te cuestionan. ¿Por qué no hacían esto? Te voy a dar un dato bien interesante. Esto yo no lo inventé. Cuando llegué aquí estaba. Tenía la mitad del número de luminarias que ahora tiene. ¿Sabes cuántas veces se habían metido a revisar la plataforma? Dime.
Dime. 2. Digo, porque la plataforma tú puedes ver cuántas veces la utilizas. Claro. Bueno, adquirieron el sistema, adquirieron las luminarias y solamente 2 veces se metieron a ver qué había. No dimensionaron, no supieron lo que adquirieron. No supieron ni lo que compraron. No sabían que era una herramienta maravillosa. ¿Qué hicimos? Lo recuperamos. ¿Qué hicimos? Le invertimos más, compramos más lámparas de esta naturaleza y eso nos permite ser muchísimo más eficientes. Hoy, las cuadrillas de alumbrado público están básicamente en las delegaciones, donde están otro tipo de luminarias viejas y demás. ¿Qué estamos haciendo? Ampliando redes, sustituyendo. Entonces, no saben lo que hicieron. Entonces, ahí está. Ahora sí, cuando iba a dar una expresión, cuando se matan con su propio veneno, pues ¿qué te digo? Se les olvida que ya estuvieron. Que no saben gobernar. Tuvieron su oportunidad Así y es. la perdieron. Así es. Y ahora el pueblo, pues, está difícil, ¿no? Que es difícil, pero aquí yo quiero también poner énfasis. A mí me da muchísimo gusto contar con el apoyo de muchos jóvenes. Como Alexis, que anda aquí. Tenemos un equipo de asesores, todos más chicos que yo, menores de 35 años, todos, que son los que me nutren, de ellos cojo energía, me motivan y estamos demostrando que sí se puede, pero además estamos modelando una forma de gobernar totalmente distinta, incluso muy distinta a muchos gobiernos de Morena, también debo decirlo. Estamos generando un conjunto de políticas públicas innovadoras. Bueno, no nos toca tal vez el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Pero sí de prevención. Hoy lanzamos un programa hace unas semanas que está siendo exitosísimo, Toluca se pone en forma, que es generar buenos hábitos alimenticios, disminución de peso, etcétera, porque esto a la larga, tú sabes, el mayor costo financiero que tienen los sistemas de salud tiene que ver con enfermedades que pudieron haberse prevenido y no se promueven. Bueno, pues ahora echamos a andar y hoy el dato es que 8,000 toluqueñas y toluqueños están bajando de peso con dietas que les llegan a través del celular, donde los convocan a llevar a cabo actividades físicas, recreativas, deportivas, donde se les dan charlas de salud, en fin, son 8,000. Queremos llegar a 12,000. Yo te puedo asegurar ya hoy en día con datos en la mano que va a ser la política de prevención de la salud más importante que haya habido en el país. Y nació desde esta oficina, gracias a los jóvenes. A las ideas. A las ideas frescas, innovadoras. Y de eso me precio. Arriesgamos mucho. Aquí tenemos la capacidad inventiva y no importa comprometer el capital político, entre comillas. ¿Por qué? Porque estamos actuando al revés. Y con esto tal vez culmine esta entrevista. Cuando estábamos en los momentos de las definiciones de los partidos políticos, me decían muchos, oye, pero pues, ya para qué quieres ser tú presidente municipal si ya fuiste senador, diputado, ya hiciste todo. Y yo les decía precisamente porque yo pienso a la inversa. En la vieja tradición priista se pensaba que lo primero que tenías que ser en tu vida política era presidente municipal y después diputado local, federal y de ahí para arriba. Sí. Mi experiencia después de muchos años de haber hecho política es que esta es la responsabilidad más importante y más demandante, que es la de presidente municipal. No hay que echar en saco roto lo que parece muy chiquito. Materialmente, aquí se concentran las 3 funciones públicas, legislativa, ejecutiva y judicial, en un ayuntamiento. Pero además se concentra la demanda ciudadana más directa. Y entonces el gobernante debe tener la capacidad política personal de saber atender todo eso. Y yo hoy digo que llegó en el mejor momento esta oportunidad para Ricardo Moreno.
porque tiene las relaciones políticas, porque tiene ya una amplia vida hecha, porque no me da miedo innovar, porque gracias a toda la experiencia acumulada no me detengo ante muchas amenazas y ese tipo de cosas, no. Eso, ver la vida distinta, diferente, la vida política, nos lleva también a tener buenos resultados. Hoy te puedo decir, y le digo a todos los ciudadanos, es mucho mejor tener a un gobernante que tenga que perder a un gobernante que tenga mucho que ganar. Ojo, porque alguien que tiene una carrera política que llega a esta parte de presidente municipal tiene más que perder que ganar, porque los retos son mayores, claro, porque los recursos son limitados, porque tienes que vencer muchas dinámicas preestablecidas. Entonces, ahí se lo dejo como consejo a los electores. Perfecto. No, pues, como decía Andrés Manuel, llegaste aquí aflojado en terracería, ¿no? Es correcto, eso sí. Pues muchas gracias, presidente, de verdad, Carlos, ya una hora, un poquito más de una hora de plática, porque más que una entrevista, esto es una plática. Sí. Te agradezco muchísimo, nuestro auditorio, pues déjame saber, ¿qué opinas aquí de las políticas públicas del presidente municipal Ricardo Moreno? Controversial, y cuidado, no todo lo que vean en las redes sociales, mucho menos en X, es verdad, vénganse a ver. O si tienen un familiar en Toluca, pregúntenle qué tal va cambiando, como nos lo acaba de decir el presidente, la forma de la ciudad, la dinámica. Pues gracias, presidente, a gracias, todo el público. Carlos. Pues déjenme su comentario, su like, no olviden seguirnos, los saludó su amigo Charlie Domínguez. Gracias por vernos. No olviden también seguirnos, por favor. Nos vemos en el siguiente episodio.